Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre los cambios y permanencias políticas, económicas, sociales ocurridas entre los años 1930 a 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy. Bueno, en este caso vamos a ver, vamos a presentar cuál fue nuestra postura en qué caso si es que esta reforma fue o no beneficiosa. Bueno, la reforma agraria constituyó uno de los procesos de transformación más significativos en la historia de América Latina. Surgió como una respuesta a una realidad profundamente injusta, ya que la tierra, la principal fuente de riqueza y poder, estaba centrada en manos de una pequeña élite terrateniente, mientras que millones de campesinos vivían en condiciones de pobreza y dependencia. En el caso del Perú, esta problemática se hizo especialmente evidente antes de la reforma agraria en el país, cuando el sistema de hacienda reflejaba una estructura social altamente desigual. Frente a esta realidad, el gobierno de Juan Velasco Alvarado impulsó una reforma que buscaba transformar de manera profunda en el sistema agrario. En ese sentido, surge una pregunta, que es, ¿fue realmente beneficiosa esta reforma? En este caso, la postura que nosotros hemos tomado es que sí, sí fue beneficiosa para el Perú, porque permitió transformar estructuras históricas de desigualdad, retribución de poder y reconocer derechos a sectores que habían sido excluidos durante mucho tiempo. Si bien presentó dificultades en el ámbito económico, consideramos que sus impactos sociales y políticos fueron más profundos y determinantes en la construcción del Perú actual. A continuación vamos a sustentar el porqué de nuestra postura desde los aspectos políticos, sociales y económicos. La reforma agraria fue beneficiosa especialmente en el aspecto social, porque permitió reducir las grandes desigualdades que existía entre los terratenientes y los campesinos en el Perú. Antes de la reforma, muchas tierras agrícolas estaban concentradas en pocas manos, mientras miles de campesinos trabajaban en condiciones injustas, sin derechos ni oportunidades de progreso. Con esta medida, el Estado buscó devolver las tierras a quienes realmente la trabajaban y terminar con el sistema de haciendas que favorecía solo a una minoría. En ese sentido, la agraria representó un cambio histórico para las comunidades campesinas e indígenas. Muchas familias rurales pudieron acceder a tierras y sentirse parte de la sociedad peruana. Además, no solo fue un cambio económico, sino también simbólico. Se fortaleció la identidad y la dignidad de los campesinos, quienes durante años habían sido marginados. Eso permitió avanzar hacia una sociedad más igualitaria y con mayor inclusión. Pero ahora, hablando sobre el aspecto político, la reforma agraria también generó cambios muy importantes, ¿no? Por un lado, permitió que el Estado tuviera una mayor presencia en las zonas rurales, integrando territorios que durante mucho tiempo habían sido olvidados. Esto contribuyó a que sectores históricamente excluidos, bueno, comenzaran a tener una mayor visibilidad dentro del país y del Estado, ¿no? Además, la reforma ayudó a debilitar el poder de los grandes terratenientes que antes no solo controlaban la economía, sino también que influían dentro de las decisiones políticas justamente del Estado. Es cierto que muchas de esas medidas se tomaron en un contexto de gobierno militar, lo que implicó decisiones autoritarias. Sin embargo, el objetivo principal fue transformar la estructura del poder para construir un país más justo y menos dominado por la élite. Por ello, a pesar de sus limitaciones, la reforma agraria fue políticamente beneficiosa porque permitió avanzar hacia una distribución más equitativa del poder y acortar la brecha social del Estado peruano, Bueno, ¿no? bueno, ahora hablaremos del tema de la vista económico. Desde el punto de vista económico, es cierto que la reforma agraria presentó varias dificultades. En muchos casos hubo problemas administrativos, falla de experiencia en la gestión de tierras y una disminución temporal de la producción agrícola. Las cooperativas no siempre funcionaron como se esperaba, lo que generó ineficiencias. Sin embargo, estos problemas no significan que la reforma agraria no haya sido beneficiosa, más bien muestran que su implementación tuvo limitaciones. A pesar de ello, la reforma agraria permitió una distribución más equitativa de la tierra y generó oportunidades para pequeños agrícolas y comunidades campesinas. Además, ayudó a cuestionar un modelo económico en el que la riqueza estaba concentrada en pocas personas. Por eso, aunque hubo dificultades económicas, el cambio estructural que generó fue más importante de que sus fallas en la ejecución.
Bueno, en conclusión, la reforma agraria pues, fue un proceso complejo, pero fundamental en la historia del Perú. En el aspecto social, permitió reducir desigualdades y mejorar la situación de los campesinos. En el plano político, ayudó a redistribuir el poder y dar mayor protagonismo a sectores excluidos. Y aunque en el ámbito económico presentó dificultades, estas no anulan los avances logrados. Para ello, reafirmamos que en nuestra postura, la reforma agraria sí fue beneficiosa, ya que promovió eh, la justicia social, la inclusión y una transformación profunda en la estructura del país. Además, marcó un antes y un después en la historia peruana, dejando un legado que sigue siendo clave para entender el Perú actual. Gracias.